Buenas tardes, amados amigos y hermanos. Estamos una vez más con ustedes y bueno, mejor dicho, ustedes con nosotros. Gracias por su gentileza, gracias por conectarse con nosotros en esta hora para compartir la palabra de Dios. Pues bueno, por casualidad, si alguno está por primera vez conectándose y no sabe ni quién soy, pues soy el pastor Teódulo Cañizares Iglesias, que por la gracia del Señor junto a mi esposa Ileana pastoreamos la iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida, desde hace ya unos 19 años, el 1 de julio del 2001 hasta el presente. Y digo por la gracia de Dios, solo por su gracia, por su misericordia es que podemos hacer lo que hacemos. Y bueno, estamos a través de este estudio que le hemos titulado Edificando la Iglesia y llegamos a lo largo de este estudio, pues hemos llegado a una sección del mismo en el cual incluimos 16 verdades fundamentales que forman realmente la doctrina en la cual yo fui formado, nací y crecí en las asambleas de Dios y considero que es una doctrina maravillosa, muy balanceada, bíblicamente balanceada, y es por la cual regimos nuestras vidas y también es la doctrina en la cual nos fundamentamos para enseñar la palabra de Dios y pues cumplir con nuestras responsabilidades como pastores en la iglesia. Y estábamos, el viernes pasado nos habíamos quedado en la fórmula bautismal. Estábamos hablando del bautismo, hicimos énfasis en esa fórmula bautismal y quedamos realmente en el punto donde íbamos a aclarar el verso 2:38 del libro de los Hechos, que representa para algunas personas, lo ven como una contradicción en cuanto a la fórmula bautismal establecida por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 del verso 18 al 20. Vamos a leer este pasaje y vamos a ir directamente a donde quedamos para aclarar cómo podemos reconciliar el mandamiento del Señor Jesucristo o la ordenanza del Señor Jesucristo en Mateo 28 y las palabras de Pedro en Hechos 2:38. Vamos a leer primero en Mateo 28 del 18 al 20 y antes de eso pues obviamente vamos a orar para que sea el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento y guiando todo este tiempo de compartir la palabra para que Él me use a mí para la gloria de Cristo y la buena edificación de cada uno de los que me escuchen. Y también para que usted sea, pues, obviamente, iluminado por el Espíritu para entender la palabra de Dios, porque es imposible entender la palabra de Dios excepto que nos sea dada por el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos en esta hora. Reconocemos nuestra total y completa dependencia de ti, porque escrito está que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento y abras nuestro corazón también a las enseñanzas de tu palabra, a esas verdades, preceptos, mandamientos, bendiciones, en fin, a todo el consejo de la palabra de Dios, que tan necesaria es para nosotros, sin la cual no podemos ni crecer espiritualmente, ni mucho menos sostener la vida espiritual. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Y ahora leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Mateo, repito, capítulo 28 de Mateo. Vamos a leer desde el verso 18 al 20, el cual incluyen esos versos. Ahí incluyen lo que conocemos como la Gran Comisión. Y dentro de esa Gran Comisión, pues, está incluida esta ordenanza del bautismo en agua. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y aquí viene, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, pues ahí está la fórmula bautismal. Yo no puedo, pues obviamente, volver a cubrir lo que cubrimos la semana pasada, porque no avanzaríamos entonces en la tarea que tenemos por delante. Ya explicamos el significado de la palabra bautismo, ya explicamos muchas cosas que tienen que ver con el bautismo. Dijimos que entramos en esta ordenanza, que es la número 5, que son las ordenanzas, la salvación del hombre. La número 5, esta es la número 6, son las ordenanzas de la iglesia o del Señor Jesucristo para la iglesia. Ya hablamos suficiente sobre la parte bautismal y habíamos quedado que cómo podemos nosotros reconciliar Hechos 2:38 con el mandamiento del Señor Jesucristo en Mateo 28 del 18 al 20. Vamos a leer primero Hechos 2:38 para pues comentar lo que vamos a comentar sobre esto. Y dice así: Pedro les dijo, esto es en aquel día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla a aquella multitud, y multitud obviamente de judíos, era enteramente judío, se estaba celebrando nada menos que una fiesta judía en Jerusalén, y había judíos de todas partes que venían a la celebración de las fiestas en Jerusalén. Y él le habla de esta manera. Le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Cualquiera de esas frases está bien ahí. Literalmente dice el don, porque don en la Biblia también es regalo, promesa dada por Dios para nosotros. Entonces, muchos hermanos tienen problemas con eso, inclusive los de las personas de la doctrina Jesús solo, insisten que esta es la manera de bautizar, porque al fin y al cabo ellos niegan que existe el Padre y el Espíritu Santo, es solamente Jesús. Eso es otro asunto que no tenemos tiempo para entrar ahí hoy, pero nosotros los que creemos en la Santísima Trinidad, es cierto, la palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, pero es un término muy apropiado para expresar el concepto de la Santísima Trinidad, es decir, esto lo estoy diciendo a modo de paréntesis, la Santísima Trinidad, la Trinidad Divina, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es introducida en el primer verso de las Sagradas Escrituras, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios que está ahí fue traducido al castellano Dios, pero en los textos originales es Elohim o Elohim o Elohim, como lo pronunciemos. Y este es una palabra, un nombre de Dios, pero como viene del hebreo, que expresa pluralidad y habla, no es ni uno ni dos, en la manera que es por esa forma del hebreo, no es ni expresa uno ni dos, sino más de dos. Y obviamente estamos hablando de la Trinidad, pues obviamente es tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí arrancando, si se me permite esa palabra, solo en el mero comienzo de las Escrituras ya se está hablando de la Trinidad, y se sigue hablando de la Trinidad a lo largo o a través del Antiguo Testamento, y se hace aún mucho más énfasis y con mayor claridad la evidencia bíblica de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué inclusive dentro de las filas de evangélicas hay cristianos que tienen problemas con Hechos 2:38 y dicen que esa es la manera que hay que bautizar? Pues yo le digo con todo el respeto y fundamentado
en la palabra de Dios que no es esa, porque el Señor Jesucristo dijo que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esas palabras de Pedro realmente no representan una fórmula bautismal. Simplemente Pedro está diciendo, es decir, le está diciendo a esta gente que es un requisito que estas personas fueran bautizados, reconociendo al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador personal. Tenemos que tomar en cuenta aquí que Pedro está hablando con judíos, no con gentiles. Él está hablando con judíos que no tenían ningún problema con el Padre ni con el Espíritu Santo, que también es conocido en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no se habla tanto de él en el Antiguo Testamento, pero sí se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Repito, no tanto como en el Nuevo Testamento, pero sí se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro está hablando con un grupo de personas que no tenían ningún problema con Dios Padre y con el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, pero sí tenían hasta este momento problemas con aceptar a Jesús como el Mesías, aceptar a Jesús como el Mesías sufriente. Los judíos no podían concebir que su Mesías había sido crucificado sobre el madero, de esa manera. Ellos no esperaban ese Mesías. Entonces Pedro está hablando con judíos y él le está recomendando que se bauticen reconociendo el liderazgo mesiánico de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, él está escribiendo a los Corintios, cuando Pablo dice que Israel, es decir, el pueblo israelita, fue bautizado en el Mar Rojo, en Moisés, en ningún momento él se está refiriendo a esto como una fórmula bautismal, sino que Pablo les está diciendo que en virtud de haber pasado a través del Mar Rojo, milagrosamente obviamente, porque Dios abrió el Mar Rojo y pasaron por ahí, el pueblo reconoció a Moisés como el líder legítimo escogido por Dios para llevarlo en esa trayectoria, en ese peregrinar a través del desierto por los 40 años que anduvieron ahí. Entonces, de la misma manera, diríamos que la traducción literal de Hechos 2:38 se puede decir así: bautícese cada uno de ustedes sobre el nombre de Jesucristo. Es decir, esto significa que aquellos judíos debían reconocer o debían bautizarse fundamentados en la legitimidad mesiánica de Cristo. Debían bautizarse fundamentados o fundamentando su confianza, su esperanza en esa autoridad mesiánica de Cristo. Yo les voy a leer en Primera de Corintios, porque no quiero quizás algunos que no tengan la Biblia en sus manos en ese momento que yo me estoy inventando aquí cosas. Yo les quiero leer en Primera de Corintios capítulo 10, del verso 1 al 4, donde Pablo le escribe esto literalmente a la iglesia de Corintios, lo que yo les acabo de decir sobre el pueblo siendo bautizado en Moisés. Dice aquí, en el verso 1 comienzo, 1 Corintios 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, es decir, Pablo está hablando, nuestros padres, está hablando el pueblo israelita, nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, Cristo está activo en el Antiguo Testamento. Todas las apariciones de lo que se llama el ángel de Jehová, que es escrito con letra mayúscula, no dice un ángel, sino específicamente el ángel de Jehová. Y no es que Jesús sea un ángel, él nunca fue un ángel, él ha sido eternamente Dios, el Hijo eterno de Dios. Ángel en este sentido es mensajero de Dios, ha venido como mensajero de la Trinidad. Todas las manifestaciones divinas que vieron los judíos en el Antiguo Testamento fue Jesús. Cuando Josué vio a aquel varón desenvainando una espada poco tiempo antes de ellos pasar el Jordán, al que ellos ven es a Jesús. Es las teofanías, lo que se llama
la teofanía. Es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que les acabo de leer, les repito, cuando Pablo dice esto, que el pueblo había sido bautizado en Moisés, no se refiere a una fórmula bautismal. No es que fueron bautizados, para comenzar por ahí. Simplemente que ellos, en virtud de haber pasado milagrosamente por ese mar rojo, reconocieron que Dios había escogido a Moisés como su líder para guiarles. Y en esto Pedro les está diciendo a estos judíos, reconozcan la legitimidad, la autoridad mesiánica de Cristo y bautícense pues fundamentados en eso. Pero estoy seguro que Pedro, quien demuestra un celo sincero, Pedro siempre a través de las escrituras demostró en el libro de los Hechos y todo lo que se habla de él en sus epístolas, en los evangelios inclusive, aunque negó al Señor, una vez que él reconciliado con el Señor, demuestra un celo ardiente por vivir al pie de la letra, una fidelidad total a Cristo. Yo estoy seguro que Pedro no va a ignorar la fórmula bautismal establecida por el propio Señor Jesucristo, mucho menos a pocos días después. Es absurdo pensar de esa manera. De manera que no hay ninguna contradicción entre Mateo 28, verso 18 al 20, y Hechos 2, 38. No hay ninguna contradicción. La fórmula bautismal debe continuar siendo la que el Señor Jesucristo estableció. Es más, en cuanto a autoridad, el Señor Jesucristo pues precede y sobrepasa, es nombre sobre todo nombre. Lo que ha establecido el Señor Jesucristo no lo puede anular nadie, ni Pedro ni un millón de Pedros. Es decir, es Jesucristo. Él estableció la fórmula bautismal y yo no tengo ningún problema con eso. Usted quiere bautizarse solamente en el nombre del Señor Jesucristo, pues le voy a decir una cosa. No es que se va a condenar, no creo que se va a condenar, pero no está cumpliendo. Y debo ser sincero, si deliberadamente nosotros no cumplimos con una cosa establecida por el Señor Jesucristo, si lo establecido es que se debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y alguien insiste en hacerlo solamente en el nombre del Señor Jesús, no creo que esté completamente, no creo que sea inclusive aceptado delante de Dios. Porque si el Señor Jesucristo lo estableció de esa manera, ¿quién es el hombre para cambiarlo? Entonces, si nosotros como cristianos queremos cumplir con toda justicia, queremos cumplir con la voluntad de Dios, vivir en esa voluntad y hacer lo que está establecido en la palabra de Dios, entonces dejémonos de buscar la quinta pata al gato y acabemos de aceptar que la fórmula bautismal es la establecida por el Señor Jesucristo, no por Pedro, ni ninguna otra persona. No importa el rango apostólico de Pedro, porque Jesús es el Señor, es Dios. Él es Señor de señores, y es Rey de reyes y Señor de señores y punto. Y se acabó ahí el cuento. Esa es la cosa. Así es como debe ser. Entonces, es importante añadir que la fórmula trinitaria del bautismo sugiere inclusive una experiencia, porque aquellos que hemos sido bautizados en el nombre del triuno Dios, podemos testificar que hemos sido sumergidos en esa comunión espiritual de la Trinidad. De manera que se le puede decir a la persona, como está escrito en 2 Corintios 13, 14, si no existiera la Trinidad, entonces Pablo estaba equivocado también. Pero Pablo envía esta salutación cerrando esta epístola, le dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Eso lo podemos decir al bautizando en lo que viene subiendo del agua. Entonces, vamos a ver ahora quién es el candidato al bautismo. ¿Quién se puede bautismar? ¿Quién está listo para bautismarse? Eso lo tocamos un poquito la semana pasada, pero vamos a reafirmar hoy de nuevo. Bueno, ¿quién está listo para bautizarse? Pues toda persona que sinceramente de corazón se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesucristo como su único Señor
y Salvador personal. Ese es el único requisito. Es cierto, nosotros en las iglesias nos gusta dar una clase o varias clases prebautismales para que la persona sepa lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Enseñar a la persona de la palabra de Dios no tiene nada malo, pero no es un requisito. El requisito es que el individuo se haya convertido de corazón, que es el convertirse de corazón requiere dos cosas. Número uno, un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, renunciar a nuestra vida pecaminosa y recibir a Jesús en nuestros corazones como único Señor y Salvador personal. Porque ahí está la cosa, Señor y Salvador. Vamos a ver, porque se dice mucho y no explicamos nunca esto. ¿Qué significa cuando yo acepto a Jesús como Señor? Pues cuando yo lo acepto como Señor, yo renuncio a mi propia voluntad, yo renuncio a mi agenda, yo renuncio a mis caprichos, yo renuncio a hacer lo que yo quiero y ahora me someto a la autoridad del Señor Jesucristo, al señorío de Cristo en mi vida y sobre mi vida. Y eso lo voy logrando pues viviendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Es decir, es un sometimiento. Constantemente yo quiero tirar a la izquierda, bueno, a la izquierda no, porque yo de izquierdista nunca he tenido nada, pero diríamos, quiero tirar a un lado o tirar al otro, pero el Espíritu habla dentro de nosotros de alguna manera, habla nuestra conciencia, esos improntos que sentimos, esa voz que no podemos explicar con palabras humanas, pero que sí está ahí, que nos dice eso no es correcto o aquello, lo que vas a decir no lo debes decir. Todos lo experimentamos. Sabemos que a veces no debemos decir esto o no debemos decir aquello, mucho menos hacer esto o aquello otro. Ese es el Espíritu Santo guiándonos por la vida. Entonces, cuando recibimos a Jesús como Señor, nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad. Renunciamos a hacer nuestra voluntad pues a nuestros deseos, a nuestros caprichos o lo que sea. Reconocemos que ahora le rendimos cuenta a Jesús y que un día obviamente tendremos que rendirle cuenta de cara a cara con Él. Y como dice el apóstol Juan, es mejor que andemos derechos para no tener que huir de Él avergonzados. Entonces, cuando yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador personal, yo renuncio a mi voluntad para ahora comenzar a hacer la voluntad de Cristo lo mejor que yo puedo. No quiere decir que ya soy perfecto, por supuesto que no, pero procuro con el mayor anhelo de mi vida agradar a mi Señor, aquel que me ama, que me ha amado al extremo de dar su vida por mí sobre el madero. Entonces, es mi Señor, yo renuncio a mi voluntad para hacer la suya. Y Salvador personal, ¿qué cosa? Que yo no pongo mi confianza para vida eterna en ninguna otra alternativa, en ninguna otra creencia, en ninguna otra fe, excepto en la fe exclusiva en ese sacrificio perfecto, en esa sangre preciosa que Jesucristo derramó por mí sobre el madero. Él es exclusivamente mi único Señor y mi único Salvador. Porque piense usted, si hubiese otro Salvador, si hubiese otra persona que pudiera salvarme, entonces por demás murió Cristo sobre el madero. Porque Él es el único que fue crucificado por usted y por mí, y por voluntad propia. Nadie arrastró a Cristo a la cruz, nadie. Él se dejó arrestar, Él se dejó flagelar, es decir, azotar con látigos, Él se dejó escupir, Él se dejó abofetear, Él se dejó ridiculizar, Él se dejó inclusive crucificar desnudo, que era, ahora la gente anda tan desnuda si las dejan en la calle, pero en esa época en la desnudez era en la vergüenza y la humillación más horrorosa que usted se pueda imaginar. Era algo horroroso. Y sabemos, en las pinturas, pues obviamente hay un lienzo que cubre sus partes privadas, pero sabemos que los romanos
ejecutaban la crucifixión en esa manera, para humillar al extremo máximo a sus víctimas e infligirle el mayor dolor y la mayor vergüenza posible. Eso lo sufrió Jesús por usted y por mí. Entonces, cuando yo lo reconozco a Él como único Salvador personal, yo no puedo poner mi confianza ni en mis obras, ni en ninguna otra entidad, aunque me lo hayan enseñado mis abuelos o el que sea, con todo el respeto. A mí no me salva ningún santo, ninguna virgen, nada, porque el que murió sobre la cruz fue Cristo. Ni Budas, mucho menos, ni ninguno de los 34 millones de dioses que adoran los hindúes, ni Mahoma. Nadie me salva excepto Jesucristo, porque solo Él murió por mí, solo Él pagó el precio que yo no podía pagar, que usted no puede pagar, que nadie puede pagar. El Dios Padre acepta exclusivamente la sangre preciosa de Cristo. Es la única sangre que Él acepta para remisión de pecados. Entonces, ¿quién es la persona quién es el candidato que cualifica para ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Pues obviamente aquella persona que se arrepiente de corazón de sus pecados y que confiesa a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Hay una escritura en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos rápido, se me está acabando el tiempo. Hechos 8. Hechos capítulo 8. Este es el eunuco etíope. Hechos capítulo 8, verso 35 al 39, y leo rápido. Entonces Felipe, esto es cuando Felipe sale de Samaria, es arrebatado por el Espíritu Santo. Él está haciendo una obra misionera en Samaria y de pronto el Espíritu lo saca de Samaria y lo lleva a este camino que va de lo que es hoy Israel, yo diría que suroeste, en camino hacia esa zona del desierto del Sinaí, por ahí, a salir allá buscando para Egipto, para bajar a Etiopía. El etíope me imagino que se va dirigiendo por esa ruta para regresar a su país. Y dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ya él ha entrado en los versos anteriores en una conversación con este etíope y no nos da tiempo para leer todo el pasaje. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Él le venía explicando las escrituras y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, ahí está el requisito, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Este era obviamente un diplomático del reino de Etiopía, no era cualquier pelele, era un diplomático, y paró parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, gozoso porque llevaba a Cristo en su corazón. Algunos estudiosos piensan que una de las iglesias más antiguas del mundo fueron fundadas en Etiopía. Y pues obviamente este hombre llegó a Etiopía a evangelizar. Él dio por gracia lo que por gracia recibió. Es el plan glorioso de Dios de que este hombre se salva por la gracia de Dios, pero el Espíritu Santo usa a Felipe, que era uno de los discípulos, para evangelizarlo, bautizarlo, y estoy seguro que en ese corto tiempo que ellos compartieron era suficiente para que él siguiera. Él llevaba un Antiguo Testamento con él, una Biblia completa no, porque no se había escrito todavía ninguno de los libros del Nuevo Testamento en ese momento, pero llevaba el Antiguo Testamento con él. Él venía leyendo en Isaías sobre el Señor Jesucristo. Y Isaías habló del Señor Jesucristo, profetizó de una manera maravillosa del Señor Jesucristo, 750 años de la venida del Señor Jesucristo, de la primera venida en carne del Señor Jesucristo. Entonces,
este hombre llegó allá y estoy seguro que comenzó a evangelizar y de ahí surgen esas iglesias. No tengo pues cómo probarlo ni tampoco desaprobarlo, pero eso es lo que creen muchos estudiosos, de que las primeras iglesias quizás tengan que ver con obra evangelística de este eunuco, y lo creemos porque sabemos que todo cristiano, todo el que recibe la salvación por medio de Cristo, estamos endeudados a compartir esa fe, esa gracia que por gracia, esa gracia salvadora que por la gracia de Dios recibimos, también por gracia debemos darle a todo aquel que no conoce la verdad, que no conoce a Jesús como único Señor, Señor y Salvador personal. Entonces viene la pregunta también, ¿por qué no bautizamos en la iglesia evangélica? ¿Por qué no bautizamos a los bebés, a los recién nacidos? Bueno, pues si acabo de decir que el requisito, de acuerdo a la palabra de Dios, esto no es dogma de hombres, esto no lo inventamos nosotros, ni tampoco pues escribimos esta palabra. Eso fue escrito en el caso del libro de los Hechos por Lucas, el médico escogido por el Espíritu Santo para escribirlo, y en los evangelios pues según el evangelio fue escrito por la persona que dice ahí, y las epístolas, etcétera, etcétera. Entonces, este requisito es establecido por lo que estudiamos en la palabra, que lo dice claramente: para que una persona sea bautizada en agua, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que confesar a Jesús como Señor y Salvador personal. De manera que el bautizando no se bautiza para que sea salvo, sino que se bautiza porque ya lo es. Por cuanto ya es salvo, por cuanto ya ha nacido de nuevo en Cristo, ahora se bautiza en agua. Eso lo hablamos también la semana pasada. Pero en el caso, la pregunta que tengo es: no bautizamos a los pequeños, a los recién nacidos, porque un niño recién nacido no sabe ni siquiera que es pecador. Viene con el germen del pecado. Todos nacimos con el germen del pecado, pero ese niño está en el estado de la inocencia. Él no sabe ni dónde está, ni quién es. No tiene noción, conciencia de sí mismo todavía. ¿Y cómo va ese niño a arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo va a confesar a Jesús como único Señor y Salvador personal si no sabe lo que Jesús hizo por él? Ni siquiera sabe quién Jesucristo es. Entonces, esperamos que el niño crezca. No hay una edad. No se establece una edad tampoco para el bautismo, pero sí debemos esperar que el niño tenga una conciencia clara de que él o ella necesita a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, porque solo Jesús salva de pecados. Solo Él nos puede salvar de nuestros pecados y reconciliar con Dios Padre. Entonces, lo bautizamos al bebé por eso, pero no se le impide al bebé acercarse a Dios, porque está enseñado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que los niños se presentan a Dios, los recién nacidos en la iglesia se presentan a Dios como un acto de fe, reconociendo, número uno, que no son nuestros, que los niños son herencia de Dios. Es una bendición que Dios nos permite, y más que una bendición, una alta responsabilidad. La responsabilidad más grande que tiene un ser humano, un hombre o una mujer, es la de ser padre, la de instruir a sus hijos en el temor a Dios. Cuando usted llegue delante de la presencia de Dios, Dios no le va a reclamar que si usted no le dio a sus hijos una mansión de 10 millones de dólares. Dios no le va a pedir cuentas que por qué no le compró un Ferrari al cumplir los 16 años. Dios no le va a pedir cuenta que por qué no le regaló un Rolex de 10,000 dólares cuando se graduó de high school. No. Pero Dios sí le va a pedir cuenta a usted si usted le dio un ejemplo digno de imitar, un ejemplo digno en el cual sus hijos reconocen o vean en usted a un hombre o a una mujer temerosa de Dios, que enseña a ellos igualmente a respetar a Dios. Cuando yo digo de temor a Dios, no hablo de miedo a Dios, hablo de respeto a Dios, el temor reverente a Dios. A Dios no se le tiene miedo.
Dios tiene sus brazos abiertos. Él nos invita a una intimidad personal con Él. Por eso dice la Escritura allá en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, dice que nosotros pues nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, confiadamente. Es una invitación. Dios quiere intimidad con nosotros. Para eso nos creó. No hablo de miedo, no hablo de huir de Dios, pero sí de respetar a Dios. A Dios no se le trata como algunos he oído que dicen que Dios es su amiguito, su buddy, hey buddy, the man upstairs, como dicen en inglés. No, no, Dios no está upstairs, Dios está en toda parte. Él es omnipresente y a Él se le respeta. Entonces, Dios nos va a reclamar cómo instruimos a nuestros hijos en el temor reverente a Dios, cómo instruimos a nuestros hijos a conocer la palabra de Dios, a alimentarse de la palabra de Dios, a no ser, a no participar en las inmoralidades y en las eh, abominaciones y en las herejías y en todo tipo de actividades irrespetuosas e inclusive que retan a Dios y que blasfeman contra Dios, etcétera, etcétera. Dios nos va a reclamar eso. Y por eso digo que la paternidad es la responsabilidad más grande que tenemos. Entonces, a los niños los presentamos. Es un acto de fe, vuelvo, en cual esos padres se comprometen en ese acto de presentar al niño a la iglesia. Los padres se comprometen ante Dios y ante la iglesia como testigos de hacer lo que acabo yo de explicar, de vivir de tal manera que sean un ejemplo, un modelo en el cual esos hijos puedan ver que Dios es real y verdadero y que vale la pena servir a Dios. Entonces, cuando tienen ya suficiente conciencia, entonces se les habla de Cristo, de lo que Él hizo por ellos sobre la cruz. Ellos confiesan a Jesús, como ya han hecho mis nietos, y lo vuelvo a reafirmar a cada rato. La mayor tiene 10 años, la menor tiene ahora 6 añitos, y ya los tres confesaron a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero yo sé que a la más pequeñita todavía le falta, porque hay que ser, no se puede ser tampoco ingenuo de pensar que un niño de 5 o 6 años sabe la magnitud de lo que ha hecho. Por eso yo personalmente reafirmo ese asunto a cada rato con ellos, los tengo leyendo la Biblia al nivel de ellos, obviamente, y cuando estén listos, reafirmamos bien ese asunto y tendré, por la gracia de Dios, esa bendición tan grande de bautizar a mis propios nietos. Entonces, voy a dejar aquí en este punto porque se me acaba el tiempo. Repito de nuevo, la eficacia del bautismo. El bautismo en agua no tiene poder salvador. Voy a aclarar esto y lo repetiré la semana que viene cuando vea. Porque hay mucha gente que dice que excepto que la persona se bautice, no es salva. Pues yo le digo a usted que nadie se bautiza para ser salvo. Nos bautizamos porque ya somos salvos, porque para ser el requisito para poderse bautizar hay que ser salvo primero. Hay que haberse arrepentido de sus pecados, confesar a Jesús como Señor Salvador. Entonces que nos bautizamos. De manera que el bautismo en sí mismo no tiene poder salvador ninguno, sino que nos bautizamos no para ser salvos, sino porque lo somos y además porque queremos cumplir con todo lo ordenado en la palabra de Dios. Jesucristo dijo que nos bautizáramos, pues nos vamos a bautizar. El criminal que crucificaron junto a Cristo, crucificaron uno a un lado y el otro al otro. Uno lo injuriaba y le trataba de escupir y lo maldecía. Bueno, en fin, un montón de cosas. Pero el otro le pidió. En primer lugar, reconoció el señorío de Cristo, reconoció que era rey. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y más de eso le dijo, Señor. Primero le dice, Señor, acuérdate de mí. Y ese Señor en hebreo o en arameo es Adonai. No es el Señor que nosotros usamos con todo el mundo, aún con un sinvergüenza en medio de la calle se le dice Señor, pero este Señor es Adonai, que quiere decir Dios altísimo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que desde hoy
estarás conmigo en mi reino. Ese hombre no se bautizó nunca, pero fue salvo. Entonces, como hay gente que dice que hay que bautizarse para poder ser salvo. No, Señor, nos bautizamos para cumplir con toda justicia, para hacer todo lo que Jesús recomendó porque le amamos. Bueno, pues que Dios le bendiga y muchas gracias por esta paciencia que me ha tenido. Hoy me he pasado casi 10 minutos. Que Dios le bendiga a usted y a su casa, que le guarde en el poder de su fuerza y que usted sea bendecido y crezca en el conocimiento de la verdad. Hasta el domingo, hasta un par de días, estaremos otra vez con la palabra de Dios. Dios le bendiga.